Bueno, feliz sábado. Bienvenidos a otro episodio de Irrevementes. Esperamos que les haya gustado el episodio anterior, que lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en la app de TBS Play. Estuvimos hablando de manipulación del lenguaje corporal con Javi Segovia, con Andrea Sandoval, a quienes les enviamos un saludo. En las redes ahí siempre hay reacciones por lo que han estado saliendo los reels con el tema de quién manipula más, las mujeres, los hombres. Pero bueno, la idea es poderlo debatir, discutir siempre con datos, con sustento. Y justamente hoy, así como lo escucharon en la promo, vamos a estar hablando sobre el petróleo en Honduras. Justamente eso es algo que se dijo hace un par de días por parte de una candidata, una de las más carismáticas que hemos tenido en mucho tiempo, sobre el tema de petróleo. Y decía, en Honduras hay petróleo. Entonces ha generado muchas dudas, mucha suspicacia de si lo hay, si fue un desliz o no. Y bueno, la idea es que hoy lo vamos a hablar desde varias perspectivas y tenemos a dos invitados de lujo que de hecho cuando empecé el proyecto del programa, les decía, lo vamos a invitar, ¿verdad? Para poder hablar de ese tema. Tal vez no estaba en el mapa en ese momento, era lo de las Islas del Cisne, pero también lo vamos a abordar hoy porque justamente hay un tema relacionado. Así que le damos la bienvenida aquí a la famosa ambientalista aguerrida que decía la promoción, Ana Rosario. ¿Cómo estás? Muchas gracias, qué título tan gigante y qué responsabilidad, Kevin. No, feliz de estar en tu programa finalmente, yo creo que celebro tu logro. Estoy súper emocionadísima de verlo físicamente, lo he visto, ¿verdad? Obviamente en los programas anteriores, pero te felicito. Gracias, y gracias a vos por estar aquí, también a René. Gracias por haber aceptado la invitación a venir aquí a hablar sin filtro, René. Por supuesto, aquí estamos listos, creo que estamos preparados para poder contestar esas difíciles preguntas. Bueno, antes de entrar en materia y antes de entrar en el tema de hoy, que era justamente lo del petróleo y lo que ustedes ven en la promo, si nosotros podemos llegar a ser una potencia petrolera, lo vamos a ir discutiendo a medida que vaya desarrollándose el programa, pero sí creo que el público ya los ha visto ustedes, pero siempre es bueno conocer un poco de su historia, ¿verdad, René? Usted que estudió, digamos, ¿cuántos años tiene de trayectoria? Que es una de las personas incluso que tienen, de los pocos que tiene su expertise, así que si nos cuenta ahí un poco sobre usted. Bien, Kevin, esta es una historia un poco, la voy a tratar de resumir porque realmente es un poco larga. Cuando yo me gradué de ingeniero forestal, eso fue en el año 82, y todos mis compañeros estaban pensando en aquel entonces que Honduras se iba a convertir en un país productor de papel. Había proyectos encaminados como Corfino, en la zona de Olancho, Trujillo, el departamento de Colón. Y ese era uno de los proyectos bandera de Honduras, porque teníamos, afortunadamente, la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, CODEFOR, en aquel entonces, en 74, estaba creo yo que uno de los mejores gerentes que venía precisamente de la FAO en Roma, de la dirección de Montes, el licenciado Ricardo Reyes Cerrato, que descanse en paz. Yo lo conocí mucho antes de ser gerente de esta institución. Y él contaba, y fue así que yo me entusiasmé cuando yo era un muchacho que estaba estudiando bachillerato, y en el examen de actitudes de la universidad me salió forestal. Y bueno, por aquí me voy. Pero cuando me gradué, mi pensamiento cambió, y yo dije, demasiados forestales para estar cortando árboles. Se van a necesitar forestales que los cuiden. Y entonces fue así que cambié, hice un giro de 180 grados y pensé en especializarme en el tema ambiental. Fue así que trabajé un par de años, luego apliqué una beca y me fui a estudiar a la Universidad Politécnica de Madrid y saqué una posgrado, una maestría en tema ambiental, de los pocos hondureños. Desgraciadamente, cuando yo regreso en el año 90 con máster en protección del ambiente, en Honduras, en 1990, hablar del ambiente era como que si yo estuviera hablando de astrofísica, cosas imposibles, ¿verdad? No era un tema de interés en ese entonces, no tenía la relevancia. Pero continué estudiando y me fui a la Universidad de Mérida, en Venezuela, y saqué un diplomado en evaluación del impacto ambiental, porque me gustó el tema, y aquí voy.
Y después estuve en la Universidad de Idaho State University estudiando una especialidad en manejo forestal. Y después tuve la oportunidad de estar en Finlandia y saqué otro diplomado en manejo ambiental, forestal. Y fue ahí donde creo yo que consolidé el tema que Honduras necesitaba hacer cambios serios, profundos en materia de manejo forestal, que en el bosque. Una vez vino una ecóloga acá en Honduras y escribió un artículo que me llamó poderosamente la atención y decía que los hondureños caminábamos sobre el oro. Y justamente después de tanto estudio entendí esa expresión de que nosotros sí, los hondureños, no solamente caminamos, sino que lo quemamos. Y entonces fue así que se fueron consolidando muchas cosas. Tuve oportunidad de viajar a muchos lugares representando a Honduras en esta temática porque no había más gente preparada. Entonces me tocó estar al frente y como dicen, poner el pecho, ¿verdad? Y hablar por Honduras, aunque no estábamos haciendo las cosas bien, todavía no las hacemos bien. Y creo que ahora, además de tener el expertise profesional, es la parte más importante de uno estar consciente. Porque uno puede tener la preparación, Kevin, pero si no estás consciente, de nada te sirve. Pues eso puede ser el último científico, pero si tu formación personal, integral, no va de acuerdo a lo que has estudiado, yo diría que es un fracaso. No, y de acuerdo. Mire, me dejó con curiosidad eso del papel. En el siguiente segmento nos va a contar un poco de cómo íbamos a ser el país, uno de los mayores productores de papel. Pero ahí, Ana, contanos un poco de cómo entraste en este mundo ambiental. Uy, yo nací en el mundo ambiental. Soy hija de la única ciudad en el mundo donde llueven peces. Y parece curioso y chistoso, pero yo lo menciono en cada sitio del mundo en que me he parado. Mi presentación es esa. Soy hija de la única ciudad en el mundo donde llueven peces, pero también soy hija de personas muy amantes de la naturaleza. Desde que estaba chiquita entiendo que me gustaba muchísimo la vida silvestre y entré a la universidad en carreras que nada tenían que ver. Terminé en biología finalmente, después de haber intentado en otras carreras. Y por gracia de Dios terminé haciendo pues actividad de trabajo en áreas protegidas de vida silvestre. Tengo ya unos 14 años de experiencia, ni me le acerco al ingeniero, ¿verdad? Que obviamente lleva muchísimo recorrido. Soy una apasionada de lo que hago, sin duda alguna. Tengo especialización en corredores biológicos, especializaciones cortas en Costa Rica. Sos TikToker también. En Japón soy TikToker, pero no estoy aprovechando mucho el canal que tenemos, así que igual, ¿verdad? Por ahí también te le doy like al tuyo. Y me encanta porque, miren, definitivamente como jóvenes, que nosotros ya somos jóvenes adultos, pero como jóvenes motivarnos a participar en este tipo de espacios ha sido difícil. Estamos en una época que tuvimos que hacer que los forestales y biólogos se hicieran mediáticos. Entonces acabamos de generar un parteaguas en toda esta vida pública. Y es muy interesante porque salimos de nuestro confort, de amar mucho a los animales, a trascender en el tema educativo, pero mediático. Y como decís vos, llegar al TikTok es difícil también, pero es emocionante porque justamente de eso hablábamos hace un rato, es abrir esos espacios. Y por eso estoy muy feliz de ver tu espacio, porque yo escuché a Kevin en su momento, me voy a salir de mi parte emocionante, pero te escuché con tu sueño y está ahí aquí. Vamos a compartir información muy importante. Y eso te convierte también en una voz del ambiente. No, y agradecerte también ese... Vamos a ver si cuando vayamos en la discusión aquí del petróleo todavía me dan esa etiqueta. Pero sí, la idea es hablar justamente hoy del petróleo. Vamos a hablar un poco también del tema de las Islas del Cisne porque está en esa zona muy cercana. Incluso yo tengo mi propia teoría de conspiración. Así que en esta ocasión no vamos a tirar así una opinión súper funable. En el programa van a ver las redes, especialmente la de Ana, que tiene como... ¿Cuántos seguidores tienes? 30,000. ¿Cuántos? 26,000. 26,000 seguidores. Y uno que humildemente tiene como 200 ahí. Así que quédense en sintonía y regresamos en breve.
Bueno, gracias por seguir en sintonía. Yo me quedé con curiosidad de saber cómo es que Honduras iba a ser uno de los mayores productores de papel en el mundo. Aquí que nos cuente un poco, René, antes de ir viendo algunos videos que traemos y algunos gráficos. ¿Cómo era eso que íbamos a hacer? ¿Qué tipo de papel? ¿Ese papel que es de la marihuana o...? No, justamente papel para escribir, para ser una potencia, y te lo voy a explicar de esta forma. Y eso es algo que muchos hondureños desconocen. Nuestros bosques son altamente productivos, es decir, las coníferas, principalmente de 100 semillas que caen al suelo, 99 germinan. 99. Tiene un alto potencial de germinación. Y el pino es una especie selectiva, es decir, hay ciertos factores que contribuyen a que solo esa especie permanezca, principalmente los incendios son aliados de las coníferas, porque arrasan todo lo que crece abajo y las coníferas han desarrollado un mecanismo de defensa natural que es la corteza. Tú ves que los incendios ocurren, pero muy pocos pinos se queman, precisamente porque la corteza se ha desarrollado un mecanismo de defensa que el fuego no le hace daño. Pero, además de eso, el punto es que Honduras está ubicado en una posición privilegiada en el globo terráqueo. Estamos en una zona subtropical, es decir, recibimos sol casi todo el año. Una condición que otros países no la reciben, por ejemplo, los países que están en la zona templada, Finlandia, Suecia, que son países productores de papel. Y justamente esos países han optimizado el manejo forestal. Fíjate que te va a sorprender lo que te digo. En Finlandia, el desarrollo del sector forestal impulsó la economía de los finlandeses. El dinero lo generó la industria forestal, a pesar de que los árboles en Finlandia se cortan a los 80 años. ¿Por qué? Porque los rayos solares entran diagonalmente, no entran perpendicular como nosotros aquí en esta zona. Por eso es que los árboles nuestros crecen más rápido, porque el sol cae durante todo el año y perpendicularmente. Pero la gran diferencia es que Finlandia ha desarrollado tecnología y nosotros nos quedamos rezagados, a pesar de que nuestros bosques, nosotros podemos intervenir cada 5 años nuestros bosques de coníferas, y cada vez que nosotros intervenimos, esto es bien complicado de entender. Intervenir es cortar. Cortar y aprovechar. Esto es bien complicado de entenderlo. Cada vez que nosotros entramos a aprovechar el bosque remanente crece más. ¿Por qué? Porque eliminar la competencia, los árboles que hay que sacarlos de acuerdo a un inventario que hacen los profesionales forestales. Vamos a sacar tantos árboles, pero vamos a dejar una densidad X. Pero los que quedan crecen en diámetro y en altura. Y eso nos da una ventaja competitiva enorme con respecto a los países productores de papel, porque nosotros justamente podríamos tener, no necesitamos esperar 80 años para cortar un árbol, sino que cada 5, cada 10, cada 15, cada 20, hasta los 50 años, dependiendo de los índices de sitio, de suelo, porque hay suelos forestales que son ricos y otros que no son tan ricos. Entonces los bosques crecen de acuerdo al nivel de fertilidad que también tienen. Son aspectos que inciden en el crecimiento. Y de esa forma que nosotros y los amables el público que está viendo, pudimos haber sido una potencia a nivel de Centroamérica. Nosotros estaríamos generando papel para Centroamérica y para el mundo. Y un factor interesante es que el avance del bosque de coníferas termina en Honduras. De Costa Rica hacia abajo no hay bosque de pino. Eso no lo sabía. Y muchos dirán, pero en Chile hay. Sí, hay coníferas, pero son nuestras. Se llevaron la semilla de acá. Y si en Chile se quemó el bosque, sí, porque no saben que el bosque hay que manejarlo en otro concepto que es la biomasa forestal. Que además de producir papel, nosotros con la biomasa forestal que hay dentro de tu campo, podemos ser productores de energía a través de biomasa sin necesidad de cortar los árboles, sino de aplicar manejo forestal. Algo que nunca se ha hecho es una poda por lo bajo. Podar los árboles significa por lo bajo cortar las primeras ramas que ya no van a crecer. Entonces hay que cortarlas para estimular el crecimiento y aprovechar las hojas que están en el suelo. Cuando se quema el bosque, cuando hay incendios,
no solamente estamos quemando la biomasa, estamos generando calor, un calor que pudimos haberlo aprovechado en las calderas para producir energía. Bueno, y justamente vamos a hablar un poco ahí de energía hoy. Interesante, yo desconocía eso. Fíjate, van a decir es que se aplazó en estudios sociales. Sí, me costaba esa clase. Pero bueno, vamos a ver un video que es lo que nos trajo el tema de esta semana y que me decían que sería interesante poderlo abordar. Y vamos a ver una entrevista de una candidata presidencial. Aquí producción nos va a ayudar a verlo en breve. Honduras puede desarrollarse. Hay capacidad para transformarla. Hay todavía riqueza para transformar nuestro país. Honduras tiene petróleo. Tiene petróleo. Y hay que adelantarnos para que esa riqueza no vaya a ser aprovechada y saqueada por los mismos de siempre. Bueno, me pregunto qué marca será ese traje ahí. No, broma, no sé, no voy a entrar en eso. Pero bueno, este segmento se llama Teorías Conspirativas porque justamente me preguntaban, digamos, de algunos medios si Honduras tiene petróleo. Justamente en lo que vamos a mostrarles un poco más adelante el mapa en donde es que se han hecho exploraciones está también el tema de las Islas del Cisne. Pero para no adelantarme en la siguiente imagen, aquí Ana Rosario contanos, o sea, ¿tenemos petróleo o no tenemos petróleo? Aunque René es el que estuvo en ese proceso. Sí. Bueno, definitivamente más que eso, estoy sorprendida de lo que acabamos de ver. ¿Qué es lo que más te sorprendió de todo? Fíjate que lo que más me sorprende y que me da como esta risa es que diga, todavía nos podemos desarrollar. ¿Y qué acaso no son gobierno en este momento? O sea, ¿en qué han estado perdiendo el tiempo? Porque han estado trabajando sobre el tema del control del crimen organizado, sobre muchas cosas que yo te puedo decir, bla, bla, bla. Pero nos han incrementado los incendios forestales, nos han incrementado las amenazas a las áreas protegidas. No, los consideramos como el gobierno que más promueve el ecocrimen a través de Islas del Cisne, queriendo construir una cárcel que justamente es el área continua donde suponemos que sí hay algún remanente de petróleo y que no es una historia nueva. O sea, esto no es nuevo. Tenemos historia entre los años 50, 60, pero también hay documentación de otras entidades que han querido, ¿verdad?, revisar cómo estamos en Honduras con la plataforma, pero es ese mensaje tan desarticulado de la realidad que manejan tan fuera de sí, porque nos tienen a todos los ambientalistas, a los conocedores de la parte técnico-científica en alerta. O sea, y todavía se atreven a decir, todavía podemos desarrollarnos. Entonces está consciente de que nos tienen sumidos en una crisis social. ¿Pero a quién se refiere con todavía podemos desarrollarnos? ¿A ellos, al familión o a...? Pero qué buena pregunta, porque nosotros estamos justamente en medio de las personas menos beneficiadas a nivel nacional y no hay un crecimiento ni desarrollo familiar. Entonces, cuando hablemos de petróleo y del aprovechamiento de los recursos naturales, nos interesa el desarrollo de Honduras, como las familias pobres. A mí no me interesa que se desarrolle un partido político a través del petróleo. A mí no me interesa que se desarrollen familias a través del petróleo y tampoco que vengan industrias y finalmente conocemos perfectamente la historia de la minería, del petróleo, del aprovechamiento a gran escala en el mundo y sabemos que las comunidades son las menos beneficiadas. Y créeme, me indigna ver el video por el simple hecho de decir, todavía estamos a tiempo de ¿qué? Pregúntense en su casa, ¿estamos a tiempo de qué? De acabar el poquito bosque que nos queda, de terminar con los ríos, con las quebradas, con las fuentes de alimento de las comunidades a costa de perder el recurso pesquero, porque la zona de la Mosquitia, y ayer teníamos los pescadores en Tegucigalpa haciendo una huelga, para los que vieron las noticias ayer, están luchando por su recurso pesquero. Cualquier comunidad que pierda su recurso va a terminar acá en Tegucigalpa o fuera del país, luchando por una vida injusta que le dimos aquí gracias a estos planteamientos. Bueno, fue una que le diste a la candidata aquí, ¿no? Y qué bueno que estás expresando o estás cumpliendo con ese lema, Ana Rosario, de que si a la población le da pena decirlo, pues vos ya lo dijiste en voz alta. Varias cosas. Vamos a ver esa imagen porque para los que no conocen toda la historia de la Isla del Cisne, vamos a mostrar rápidamente dónde es que se asume, ¿verdad?, el tema de la exploración petrolera. Ahí disculpen el arte, ¿verdad? O sea, sí se tienen los documentos de dónde es la exploración, pero algunos pertenecen a algunas empresas como BG Group y otras. Entonces aquí la idea nada más es mostrar
donde sale el Gansito, es justamente donde está Isla del Cisne. Y en esos puntos donde salen los barrilitos amarillos es donde han habido exploraciones, digamos, han habido o al menos investigaciones sísmicas a nivel de tierra firme en la Mosquitia, un poco arriba del departamento de Atlántida, también en mar abierto, que aquí viene un tema muy interesante. Nicaragua estuvo peleando, digamos, esa región marítima. Y arribita donde está las islas del Cisne, ¿verdad? Entonces, yo le hago esta pregunta a ustedes ya desde el punto de vista conspirativo. ¿Será que esa era realmente la misión de construir esa cárcel y no era una cárcel, sino una base? Bueno, han dicho que vos, Ana, sos agente de la CIA, no sé si es cierto. Bueno, mira, de las cosas ridículas, antes de darle la palabra al ingeniero, que sin duda tendrá mucho que decir, y es que uno no quiere conspirar, pero por supuesto tenemos la intención, no. O sea, llegaron a tener PCMs para el tema de la cárcel, también el tema de presupuesto, la planificación, supuestos estudios que nunca hemos visto para Islas del Cisne y la cárcel. Ahora estamos lidiando como población hondureña, pero también los misquitos, con el tema de la construcción de la cárcel en el Mocorón, que extrañamente está por ahí cerca, ¿verdad? Y luego tenemos otro montón de situaciones complejas con la lucha de los recursos en la zona. Entonces, la ley de licenciamientos ambientales express, nos están triangulando el sitio donde está el petróleo. No sé ustedes qué opinan. Yo creo que sí. O sea, vamos a ver. La mayor parte de las guerras desde hace 250 años han sido por un tema de energía. Ya lo estamos viendo Rusia-Ucrania. Es por una pelea del control del gas que va hacia Europa, que antes era Rusia que se los proveía y ahora se supone que Polonia tiene. Y hay una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Para los que les gusta leer un poco de historia, entonces sí, ya al menos yo sí soy creyente que todo este tema de las Islas del Cisne iba más allá que un tema que una situación simplemente de una cárcel, porque vos agregaste otro elemento, Ana. Vos dijiste que la cárcel de la Mosquitia, y ahora yo no lo había pensado y digo, es cierto, porque todo lo quieren hacer justamente en esa zona que está ahí, lo de ese tema de la ley ambiental que está en el Congreso. Pero bueno, ¿usted qué opina, René? Fíjate que yo no había escuchado el discurso. Me causa cierta malestar. No sé por qué, pero hay cierto... No me siento bien escuchándola. Y me molesta un poco su discurso porque cuando tú dices que vamos a desarrollarnos, entonces pensé muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que Honduras tiene una gran cantidad de profesionales universitarios y esos profesionales se van de Honduras porque no hay oportunidades. Entonces, ¿qué estamos esperando para aprovechar esa gran cantidad de jóvenes que cuando salen en la universidad, en las varias universidades, en esas ceremonias tan solemnes? Me da tristeza porque lo primero que me pregunto es que ¿dónde van estos muchachos? Si no hay oportunidades. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar tratar de obtener un producto que está ahí, supuestamente, ¿verdad? Porque los estudios se han hecho desde 1920, hay referencias de que se han hecho algunos estudios. Yo tuve la suerte de manejar ese tema cuando existía la Dirección General de Energía y tocamos el tema como debería de tocarse profesionalmente. Se hicieron los acercamientos con BG Group. E inclusive personal de la Dirección General de Energía anduvo en los barcos como muestra de transparencia, en donde estuvieron embarcados casi 2 meses haciendo los estudios de batimetría, viendo qué tan cerca estábamos de los arrecifes coralinos, y de pronto de la noche cambiaron los planes. En ese momento yo creo que se pasó a un alto nivel el tema porque se generaron cierta información, ciertos estudios, y no sé qué es lo que sucedió, que a la Dirección General de Energía la cortaron. No seguimos nosotros con ese tema porque fue suprimida, y en eso dio origen la CEN, la Secretaría de Energía, y todo el grupo, toda esa experiencia, todo ese personal que teníamos nosotros fue borrado del mapa, a pesar de que habían profesionales ahí de muy alto calibre. Y no es porque yo estuve ahí, pero era una dirección muy eficiente. Yo me atrevería a decir, ni lo voy a decir porque éramos tan eficientes que sacábamos los dictámenes rápidamente, con un análisis técnico, científico, y íbamos adelante.
Pero en el tema del petróleo, yo creo que hay que llegar hasta el final. Porque si tenemos el recurso y las cantidades que les interesan a las compañías, porque también hay cantidades que a algunas empresas no les interesan, porque tiene que ser un yacimiento altamente productivo, con una cantidad X de barriles diarios para entrar, ser competitivos. Entonces tenemos que llegar hasta el final, porque podría ser una oportunidad no solamente pensando en la generación del capital, sino que tener un plan estructurado. Y es ahí donde yo veo que no valdría la pena llegar hasta ese punto si nosotros no tenemos como país una propuesta de desarrollo. ¿Qué vamos a hacer con todo ese capital, entre comillas, que podría salir? ¿Ustedes por qué creen que lo dijo ella? O sea, más allá de que... yo no creo que lo dice de casualidad, lo dice porque tiene conocimiento. Sí, Pero la otra frase que ella decía era, tenemos que, no sé si dijo correr o nos tenemos que apurar para explotarlo antes de los de siempre. Pero aquí está hablando en nombre de que el gobierno... ¿Pero de qué está hablando? Si son el gobierno. O sea, ¿a quién se le va a anteponer? A los que están ahorita. A los chinos. A los que están ahorita, porque también son de su gobierno. O sea, mira, es un discurso que realmente me da mucha pena como mujer, porque yo quiero ver una líder en Honduras que hable con propiedad desde una propuesta social verdadera. Pero vos, Xiomara, no es una líder. Para mí, Xiomara es la presidenta que tenemos. Que merecemos, no sé, ¿verdad? Entonces, pero necesitamos definitivamente una mujer con propiedad que se pare, que no esté emitiendo frases de odio, que no promueva la destrucción del ambiente, porque si bien es cierto, nosotros consideramos que el desarrollo y la producción del país es muy importante, se hace con la gente, para la gente, pero el discurso no es ese. El discurso es distorsionado porque además ni siquiera lo puedes analizar bien, que pasa de un tema a otro, pero también conlleva ahí el latigazo del odio para que la población no esté tranquila. Y nosotros queremos tener estas mesas de debate llenas de información sustentada para las comunidades. Y si yo te puedo decir bien, o sea, al final del día, ¿cuál es el verdadero mensaje? Que el gobierno actual no está haciendo lo que ella cree que sería bueno, pero ella es del gobierno actual también. Ella es una crítica real del gobierno. Vamos a ver. No sé qué tan relacionada estuvo ella con el proceso electoral, pero era la ministra de Defensa cuando las Fuerzas Armadas eran las encargadas de las elecciones. Por eso es que la pregunta al público, que en el siguiente segmento lo vamos a leer los comentarios, es si ustedes, digamos, confiarían en este gobierno para que explote el recurso. Vale, supongamos que hay, y hay en cantidades que se necesitan. Ya vamos a ver un par de imágenes. No estamos en nuestro segmento de factos, pero ustedes confiarían en este gobierno para... La respuesta es eminente, no, definitivamente no. No. No hay forma, Kevin. ¿Cómo puedes confiar en un gobierno que se llama Gobierno del Pueblo, para el pueblo, pero cuando la Coalición Ambiental de Honduras ha pedido una reunión hace ya más de 2 años, no se nos ha abierto la puerta ni siquiera para una conversación, así como estamos con vos, hablando de temas tangentes que le benefician a la población hondureña, porque nosotros vamos no solo con una crítica, llevamos propuestas en la mano. No son los únicos, porque ahorita para la celebración que hubo hace poco del Día del... Bueno, era un premio, ¿verdad? Para los periodistas que se lo dieron a Dagoberto Rodríguez, quien le mandamos un saludo y felicitarlo también. No asistieron a ese evento y no solo eso, sino que hicieron uno como paralelo ahí en Casa Presidencial. Entonces, creo que es una situación que se ha ido volviendo reiterativa, pero sí quiero aprovechar a lo que mencionaba René, y aquí producción nos va a ayudar a ver algunas imágenes, porque en este transcurso del tiempo desde que la candidata dijo esa frase, las consultas han sido múltiples. Tenemos qué pasó, por qué no se continuó, lo que decía, digamos, René, de cuando hubo el cambio de gobierno y demás. Y sí traigo esta imagen que la vamos a ver aquí, solo para explicar ciertos elementos. Primero de ellos es que hace mucho tiempo, desde los años 70, la exploración petrolera siempre era como los que ustedes ven en pantalla. Se hacía una perforación de pozo, esto es en tierra firme, y se sacaba petróleo si había, digamos, un reservorio. Existía la tecnología que se conoce como perforación horizontal, que es como una pajilla que al llegar abajo se mueve hacia los lados, porque a veces hay bolsitas de petróleo que están a los costados y pues para cada pozo que ustedes ven ahí en esa pajillita son millones de dólares. Entonces
esa tecnología en aquel entonces era muy cara, se volvió ya viable, más o menos por el 2006, 2007 hubo una revolución. En la siguiente imagen que vamos a ver, vamos a analizar justamente lo que decía René en cuanto a los costos. Porque como todos los mercados funcionan exactamente igual. Si la cantidad de recursos no es la necesaria y el costo es muy alto, simplemente no se explota. Y eso aplica para todo. Y eso es lo que ustedes van a ver. Yo sé que lo vamos a dejar aquí un par de minutos para que lo podamos observar. Básicamente esas barritas son el costo para salir tablas. En inglés se le conoce como break-even, pero eso es salir tablas. ¿Cuánto es lo que nos cuesta, digamos, sacar petróleo si es tierra firme, si es mar, para salir tablas? Entonces, esas son las exploraciones que se han tenido en Estados Unidos. Y para salir tablas, cuando es exploración en mar abierto, son más o menos $50. Depende de país a país. Digamos, Guyana son $30 el barril para salir tablas. Pero todo depende de muchos elementos que vamos a discutir un poco más adelante. Pero antes de cerrar este segmento, sí quería mencionar, digamos, no es anécdota, pero adelantarme a una crítica, porque creo que hay una imagen más que la vamos a ver en breve. Que la pregunta es, ¿y qué sabe este cipote de esos temas? ¿O que por qué está opinando de eso? Siempre habla del ENE. Es una historia como bien curiosa, que lo que yo estudié fue energía. Energía es petróleo, gas y los derivados, que son gasolina, diésel, súper, y el tema de la electricidad, porque al final la electricidad se produce mayoritariamente por el tema del petróleo, ¿verdad? Esa es la fuente primaria que existe. Entonces sí, yo estuve en Texas justamente en el 2013 hasta 2015, cuando se dio toda la exploración de BG. Yo estando allá como estudiante conocí la historia y es donde trajimos muchos de estos datos. Entonces, claro, hace justamente 10 años regresé a Honduras y tuve la oportunidad de empezar a trabajar con los productores de energía eléctrica, que aquí el gobierno dice mascota térmica, que ahí es donde surge ese apodo. Pero lo cuento nada más porque, así como le pasó a usted, René, cuando yo regresé en el 2015, yo decía, ¿qué voy a hacer si aquí no hay? ¿A qué me voy a dedicar si yo estudié para temas de gas natural y aquí no hay gas? Pero sí hay mercados eléctricos, que es donde tuve, digamos, la bendición de poderme desarrollar profesionalmente. Entonces, sí quería mencionar, para cerrar este segmento, qué pasó con BG Group, que es lo que se mencionó, que fueron los que hicieron las exploraciones. Shell en el 2016 compra a BG Group. Y luego, por un tema meramente comercial, Shell dijo, vamos a enfocarnos en los lugares donde ya sabemos que hay petróleo, no vamos a invertir para explorar, para saber si sale rentable o no, y se deshicieron de lo que tenían en Honduras, así como muchos otros países. Entonces, en resumen, cuando ustedes ven esos precios para salir tablas, si usted vende baleadas, si usted dice yo necesito vender a 20, pero el costo para salir tablas necesito que cueste 20, pero el costo en el mercado es de 15, entonces no me sale rentable porque no voy a recuperar mi costo. Y esta imagen que ustedes están viendo son los precios históricos del petróleo en el periodo del 2011 al 2019. Y pueden ver que en el año 2015 hubo una caída fuerte de precios que estaban por sobre los $100 el barril a precios incluso de $30 el barril. Y tiene una historia bien interesante. Aquí lo que hacen los países árabes, especialmente la OPEP, es que como ellos tienen realmente la mayor parte de la producción de petróleo en el mundo, recortan la producción y botan los precios para botar la competencia, que en este caso eran las empresas estadounidenses, y de esa manera sacan del mercado a un montón de empresas, como lo que hacen los chinos, ¿verdad? Cuando inundan, digamos, los mercados. Y eso son muchas condiciones que generaron para que Honduras simplemente en aquel momento no fuera una opción viable. René, ¿usted quería...? Sí, hay un factor interesante que el público debe conocer. Inclusive, si llegásemos a tener un yacimiento interesante de petróleo, tenemos un gran problema. Que como país tenemos compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases de invernadero. Y tenemos un techo, se habla de 16%. Entonces, las acciones encaminadas hacia eso, si no las hemos desarrollado, significa que estamos hablando... un discurso disparatado, un doble discurso, un discurso en el exterior, otro discurso acá en el interior, y eso nos da una mala imagen hacia el mundo, como un gobierno poco serio. Entonces, y además de eso, tenemos que reducir el consumo de leña en 39%. Y
el principal, el combustible del país es la leña. Tú sabes muy bien que estamos hablando de 2 millones de usuarios de energía, pero somos 10 millones. Entonces, los otros 8, ¿cómo hacen? Si no tienen el acceso a energía, es el bosque. Y entonces ahí hay un problema porque también tenemos un compromiso de restaurar 1.3 millones de hectáreas de bosque que no lo estamos haciendo. Con el análisis que hizo la coalición ambiental, en los últimos 10 años, 20.000 incendios. Más o menos 2.000 incendios por año. Yo no entiendo por qué se ha publicado un mapa donde dice que hemos logrado avanzar en que aún tenemos 50% de bosque. Yo no creo en esa información. ¿Pero quién lo publicó? ¿Este gobierno o quién? Ayer salió. Ah, bueno. Entonces hay una serie de anclas de que van a ser un poco conflictivas, contradictorias, un discurso hacia la conservación, otro discurso hacia la explotación. Entonces nos da imagen o probablemente una candidata que no conoce mucho el tema y que por lo menos el sector profesional de Honduras nos vemos como ofendidos porque no crean que en Honduras el pueblo hondureño es tonto. Hay muchos profesionales con mucha capacidad. Y si eso llegase a suceder, créanlo que la coalición ambiental va a ser no una piedra, una roca en el zapato, porque vamos a señalar, porque las cosas tienen que hacerse bien, de una forma ordenada, lógica, planificada, estructurada y con un propósito que lo señala la Constitución de la República, que es el bien común de todos los hondureños. Hasta que viven en la Mosquitia, al que vive al Ocotepeque, tenemos que hacer eso. Totalmente de acuerdo, René y Ana Rosario. Bueno, déjenos ustedes su comentario de por qué dijo eso la candidata de que tenemos petróleo. ¿Qué pretenden hacer ellos con el petróleo? ¿A quién se lo quieren dar? ¿Será que se lo quieren dar a Venezuela? No sé, ustedes lo pueden dejar en los comentarios. Regresamos en breve para seguir desmenuzando ese tema del petróleo en Honduras. Gracias por seguir en sintonía. Aquí tenemos una discusión ahí fuera. Ya vamos a ver las encuestas que decía Ana Rosario que los hombres pueden llorar. Yo le digo que los hombres no lloran. ¿Usted qué opina, René? Debe llorar un hombre. Ya con la lágrima. O sea, ya en público, pues, como que usted... Llora en silencio. ¿Verdad? O sea, el hombre es... Sí, obviamente que sí. Resuelven. O sea, el hombre no se pone a quejarse. Él busca cómo resolver el problema. Yo creo que sí. Llora a solas cuando... Porque no me gusta demostrar ese lado vulnerable que tenemos, pero sí. ¿Vos qué opinas? Lo mismo le pregunté en el episodio pasado a Andrea. ¿Vos qué opinas, Ana, si llega tu esposo a la casa llorando y te dice que en el trabajo me dijeron esto y se pone a llorar y llorar? Yo le digo, ¿quién fue? Y lo resolvemos, porque a mi esposo nadie lo va a hacer llorar. Miren. Pero no debería ser él el que lo resuelve, porque entonces vos estás asumiendo ese rol. No, pero me gusta protegerlo también. ¿Por qué no tenemos que proteger a los hombres? Los hombres también sufren, vos. O sea, realmente los hombres... Aquí están aplaudiendo en producción a lo que dijo Ana. Son personas muy vulnerables y a veces Sí. las mujeres abusamos de muchas situaciones. Y es por eso que perdemos caballeros en la sociedad, que perdemos gente que de buen corazón. Vos estás en contra incluso de la feminazi, ¿verdad? Fíjate que no me gustan muchos movimientos porque los veo tan hipócritas, porque cuando vemos situaciones muy graves con hombres, quieren cerrar los ojos. Y a los hombres también los maltratan, a los hombres también les pegan, los hombres también sufren, los hombres también tienen abuso. Entonces, no me gusta el radicalismo. Me gustaría mucho porque, de hecho, mi vecino decía el otro día, sería mejor nacer niña porque imagínate, dice mi vecino, que no tenemos ya derechos, dice, o sea, ya las mujeres los absorbieron todos. Entonces, honestamente te digo, no me gustan ese tipo de movimientos radicales que hacen ver a los hombres como si fueran el enemigo absoluto de la sociedad. Entonces, no me gusta. Quiero que todos seamos vistos por igual y de hecho nuestra Constitución de la República así lo manda y te lo digo, nunca voy a estar a favor de comentarios fuera de lugar en contra de los hombres. Y igual soy una mujer y como mujer también voy a acuerpar las luchas de las mujeres, pero que sean conscientes, ¿verdad?
Bravo. Bueno, sí, aquí ya te aplaudieron, Bravo. te van a aplaudir ahí en la audiencia también por... No, gracias, gracias. Gracias. Esperamos que más mujeres y tomen consejo, ¿verdad? Para que no. A mí, sí, vos sos testigo que me dicen que machista, que no sé Sí. qué, pero una historia real que cuando les Pero toca ya poner... lo descubrimos hoy. No. Ya no pasa nada. Cuando toca poner el bote de agua, el garrafón, es como, hey, necesitamos de tu machismo. No, no tiene nada malo, para eso estamos los hombres. Pero Vamos, lo del botellón, solo cierro con esto, es una forma de que nos consientan. Entonces nos gusta tener hombres que parezcan muy fuertes, aunque no puedan levantar el botellón. Y es una forma de que nos consientan. Realmente es muy hermoso fingir que no lo puedes poner vos para que venga tu esposo, tu novio, tu amigo o lo que sea y ponga el botellón. Y poner el botellón. Claro. bueno, para que vean y tomen ejemplo, ¿verdad? Ahí fijo, te van a fundar a vos en, Sí, seguro, pero tus no amigas pasa nada. feministas. Vamos a leer los comentarios que nos dejaron en las redes porque levantamos 2 encuestas. En X, una encuesta como tal, y en Facebook hicimos una pregunta, porque es válido, así como lo decía en la promo, ¿qué tal que tengamos petróleo en cantidades que nos permitirían salir de la situación en la que estamos? Y si ustedes, digamos, confiarían en el gobierno, ¿verdad? Y la pregunta que hacíamos en Facebook, puntualmente agradecerles a los que participaron, es, si Honduras tuviera petróleo, ¿usted confiaría en que este gobierno lo administre? Entonces aquí le vamos a pedir a René que escoja su comentario favorito. Casi leí todo, pero me gusta mucho este de Rebeca Chimián, que dice jamás, porque sería para el comandante y solo nos quedaríamos como el chinito viendo. ¿Usted coincide con...? Sí, coincido, sí. Así como estamos, es muy, muy certero. Entonces, en este caso sería... No voy a decir que no mejor explotarlo, pero supongamos que lo tuviéramos, sería mejor que se quede ahí en la tierra, pues, para que se vaya... Volvemos a lo que habíamos hablado, que hemos recomendado un plan, porque si tú vas a hacer una inversión es porque tienes un plan, pero si no tienes un plan es como desperdiciar el dinero que vas a obtener. Sí, en eso estamos de acuerdo, definitivamente que sí. Ana Rosario, aquí tu comentario favorito de Facebook. Bueno, mi comentario favorito está tenaz. Luis Alonso R. dice, esos no administran ni su propia lengua. Y esos se ganan por estar haciendo discursos de odio, por estar haciendo discursos sin ningún tipo de orientación, ni técnica, ni social. Y miren, tanto el comentario que leyó el ingeniero como este, leímos casi todo, ¿verdad? Impresionante la tenacidad de la población ahora defendiendo el recurso, pero también es impresionante ver el mismo mensaje escrito de diversas formas por diferentes personas defendiendo lo indefendible. Los bots, decís vos. Claro. Pero señores, en Honduras no somos tontos. Nosotros somos un país con gente brillante, con profesionales de todo tipo. Y si bien es cierto, el tema de petróleo es de lo que menos hemos hablado quizás como profesionales, pero entendemos la magnitud de la situación. Y así como no queremos que se lo robe ningún gobierno, no queremos tampoco que sea para enriquecer familias específicas en el país. Sí, en eso estamos de acuerdo. Solo les voy a leer así rápidamente. Aquí alguien puso... ¿Ah? ¿Tu comentario? Sí, mi comentario favorito es que hay bastante. Gracias a todos los que participaron. Les mandamos un saludo incluso a los bots que están ahí atacando. Ahí siempre sale mascota térmica. Yo tengo una anécdota sobre este tema. Mira, cuando yo estudié en Venezuela... ¿En la Venezuela de antes o la de ahora? La de antes. Cuando yo estudié... Cuando no hacía falta el papel higiénico. Disculpe. Podemos aprovechar de esa experiencia porque en Venezuela todo se compraba, ¿verdad? Y mis compañeros llegaban en carros Falcon de 8 cilindros a la universidad. Entonces digo, qué increíble, en un país petrolero, qué bonanza. Pero el problema es que no se invirtió en la agricultura, todo lo compraban, era una cosa exagerada y ahora tenemos el resultado. ¿Por qué menciono esto? Porque si nosotros tenemos esa oportunidad, tenemos, insisto, en tener un plan en qué sectores vamos a fortalecer, principalmente educación. Este pueblo necesita ser fortalecido en educación. A mí me da vergüenza y quiero aprovechar para felicitar a Jin Fujiyama porque ha hecho lo que nos corresponde a los hondureños construir escuelas, hombre. Eso nos da vergüenza, ¿verdad? Y por eso te insisto en tener un plan, cuántas escuelas, cuántas carreteras, cuántos caminos primarios, cuántos vamos a mandar a la universidad a estudiar, darle esa oportunidad que tuvimos muchos de salir a estudiar al mundo
y venir con conocimientos frescos para poder desarrollarnos porque nos merecemos. El petróleo no es de esta familia, no es de este gobierno, es de todos los hondureños. En eso estamos totalmente de acuerdo. Mire, yo tengo dos. El de Emma Guadalupe Rodríguez, no sé si seremos familia ahí lejana, que dice si le da un desierto al actual gobierno, en un mes habría escasez de arena. Y creo que en eso estamos de acuerdo. No solo aplica, creo que este gobierno, en términos generales es una realidad, pero hay otro que lo voy a aprovechar a agarrar dos, el de Sergio Guzmán, que le mandamos un saludo, que dice que lo administre Bukele. Lo vi. Entonces me llama la atención porque sí, o sea, creo que es un tema de confianza de los resultados que ha tenido Bukele en El Salvador, pero es válido. Ahora vamos a pasar a nuestra encuesta que hicimos en X, ¿verdad? Que creo que ahí ponemos a trabajar los bots del gobierno para que estén votando. En esta encuesta de X, la pregunta era parecida. Si Honduras tuviera petróleo, ¿usted confiaría en este gobierno para que lo administre? ¿Verdad? Y la respuesta fue 15% dijeron que sí y el 85% dijeron que no, jamás. Fueron 3.033 votos. Y de los comentarios, que hay bastantes comentarios, dice, y voy a empezar yo con la opinión que dio Opinólogo. No sé el nombre. Bueno, dice aquí Walter, así que un saludo a Walter. Dice, esa farsa del petróleo es algo que Mel menciona desde hace años. ¿Será por eso que se quieren perpetuar en el poder estilo Venezuela? ¿Ustedes qué creen? Fíjate que yo encontré un comentario muy parecido y es que dice, si este gobierno tuviera petróleo, bueno, aclaremos, ¿verdad? Los recursos naturales son de Honduras, no de ningún gobierno. Pero el comentario dice, si este gobierno tuviera petróleo, se llamaría Venezuela. Saquen sus conclusiones, ¿verdad? Es triste y esa es la percepción de la población. Como le digo, estamos con la tecnología en la mano, sabemos lo que sucede en los otros países del mundo y obviamente la gente no quiere que seamos así, solo los del gobierno, que algunos quieren ser como Cuba y Venezuela, ¿verdad? Y lo hemos visto en diferentes medios de comunicación. Ese es el de Carlos Flores, el que le hizo vos. El de Carlos Flores, sí. Bueno, y le mandamos un saludo a Carlos René, su comentario para... Dice Edwin Zelaya, ni en este ni en ninguno país lleno de políticos corruptos. Sí, eso, vamos a ver, el tema de la confianza en los políticos es algo que justamente de los comentarios que estaban en la encuesta de Facebook decían que no confiarían en si fuera liberal, nacionalista, pero creo que aquí el factor común es confiar, digamos, en el gobierno. Porque ya lo hemos visto en el caso del Seguro Social, lo hemos visto en el caso del Infop, que cuando lo administra el gobierno se da escasez, pues lo que decía el comentario de la Arena. Sí, y es que él toca otra arista, otro abismo que tenemos en el país. Yo siempre he dicho de que nosotros tenemos que mejorar nuestra clase política. Nuestros funcionarios deben de ser los mejores. Los profesionales que tienen los méritos, no solamente por su expertise profesional, sino que por su trayectoria de honestidad, por su recorrido. Esos hay que buscarlos, porque hay bastantes en Honduras. Y te lo digo que Honduras podía formar un cuadro de ministros de súper lujo. Y te aseguro que en 6 meses, un grupo técnico así, en las diferentes carteras ministeriales, en 6 meses, nosotros estaríamos despegando este país. Pero el factor común es el conocimiento. Si no hay conocimiento, no se sabe para dónde va y es una piñata, como lo hemos visto, y hay que decirlo. Esto ha sido una piñata, Kevin. Es una piñata. Muchos hondureños hoy no tienen que comer mañana. Muchos hondureños hoy no tienen esperanza mañana. Profesionales que están estudiando sin esperanza. En un país que cuando salen estos ministros al mundo dicen que vivimos un país rico en recursos naturales, y es cierto, pero no los estamos desarrollando. No le estamos dando esas oportunidades. En Honduras, yo creo firmemente que podría ser la Suiza de Centroamérica. Y ese es un buen ejemplo, lo de Suiza. Y vamos a entrar aquí un poquito en las opiniones encontradas que les decía al inicio. Digamos, yo soy pro petróleo, o sea, pro energía, pro aprovecharlo. O sea, quitemos que fuera este gobierno. Si me preguntan a mí en esa encuesta, yo les diría, sí, hay que sacarlo adelante, hay que sacarle provecho. Por lo que usted decía, René, tenemos pobreza, hay falta de oportunidades. Claro, hay que hacerlo de la manera correcta. Pero en términos generales,
¿ustedes cómo se definirían? ¿A favor o en contra del tema, digamos, de la explotación de petróleo, en donde se ha identificado que está tierra firme de la Mosquitia y mar adentro? ¿Cuál de los dos se respondemos? El que quiera. Bueno, yo solo estoy en contra de funcionarios disfuncionales. Entonces, yo estoy altamente en contra de ver, pues, nuestros políticos no nos muestran nunca un previo de cuál va a ser su gabinete. Supongamos que viniera, vamos a agarrar un ejemplo. Vamos a decir Noruega, que tiene petróleo y que tiene una buena historia y tiene temas ambientales que han sido cuidadosos. Si vinieran los noruegos y dijeran, hey, nosotros vamos a explotar y vamos a cumplir con todos los temas ambientales, lo vamos a cuidar, y el 50%, en lugar de que sea para el comandante, va a ser para la gente. Se lo vamos a dar literalmente en efectivo a los 10 millones de hondureños que hay. Eso es fácil, se crea un fondo, se crea cualquier manera para que le llegue a usted el dinero. Ustedes, digamos, en ese caso, ¿cómo lo verían? No. ¿En contra? Porque En contra, sí. tenés que fortalecer primero el país. O sea, seguimos en el mismo agujero de siempre. ¿Pero por ser noruegos o por ser...? No, porque nosotros el problema que tenemos estructuralmente es interno. Entonces seguimos con lo mismo. Mira, estamos ya casi para las elecciones generales y ustedes allá en su casa saben quién va a ser el nuevo ministro de Ambiente. ¿Saben quién va a ser el nuevo ministro de Energía? Sabemos cuál es el gabinete que llevan los partidos políticos. Y aprovechemos tu espacio para que no solo sea una crítica, sino que también exijamos el día de hoy, no solo aquí a través de tu medio, vos sos una persona que llega a todo el país. Queremos conocer el gabinete de los partidos políticos. Queremos saber esa persona tan fortalecida en temas de energía que va a estar trabajando para que Pero cuando antes de llegar a ese punto, espérate, antes de llegar a ese punto, ¿ustedes están en contra? Vaya, supongamos que tenemos a un equipo magnífico, los Avengers están en el gobierno, los mejores. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que se maneje de esa manera, digamos? O sea, ¿cuáles serían las condiciones para que no se opusieran, digamos, al tema del petróleo? La primera condición es la consulta libre, previa e informada que establece la Convención Internacional, ¿verdad? Pero también la consulta, la participación de la Constitución de la República, y sí, yo siempre ando todo esto, el tema de la Ley General del Ambiente y el cumplimiento de la ley forestal y todo el cumplimiento de la normativa marino-costera, y qué tendríamos que decir nosotros si vos ya cumplís con todo el procedimiento. Entonces, es a eso que vamos, ¿verdad? Nosotros no luchamos por ser una piedra en el camino, no, hombre, nosotros queremos que el país se desarrolle, pero queremos que se haga con la gente, para la gente, involucrándola. Pero en este momento, la última vez participamos con René en una reunión sobre el tema de hidrocarburos, levantamos la mano y pedimos algo y nos dijeron, está en secretividad. ¿De quién? ¿Y por qué? O sea, si el aprovechamiento del recurso es para los hondureños, ¿por qué está en secretividad? Si el aprovechamiento del recurso es para que precisamente esos recursos que están ahí guardados los podamos usar para el desarrollo social, ¿por qué no podemos conocer? ¿Por qué no estamos participando? Entonces, si se cumplen, no tengo ni idea cuántos requisitos hay aquí, pero si ustedes son los ministros y llega, sea quien sea, y les dice, hey, nosotros vamos a explotar, y ustedes dicen, sí, pero la mitad de esas ganancias, que más adelante en un segmento les traemos un ejercicio económico, va a ser para la población, hicimos la consulta, los pueblos dijeron que sí, y se cumple esto, que es justamente los requisitos ambientales. ¿Ustedes estarían a favor o en contra de que se explote el petróleo? No, pues ya sigue todos los procedimientos, como te digo, ya. Tendríamos que sumarle Claro. el plan de inversión. Porque si vamos a tener sobrados recursos financieros, tenemos que tener un plan de inversión, y una de las aristas es educación. Y el de mitigación de impacto. Investigación, educación. Kevin, en Honduras, en Tegucigalpa, al 16 kilómetros de Tegucigalpa hay escuelas que solo tienen 30 alumnos. Y en la merienda lo que comen son churritos. Y por eso reitero, o sea, esto es una mina. Quitemos que lo dijo alguien que no genera confianza. Pero todas esas limitantes son precisamente porque en el país nunca hay dinero, y tienen que estar cobrando aquel montón de impuestos y demás. Les comento una anécdota. Digamos, en Texas no se le cobra impuesto sobre la renta a los que les quitan, digamos, bueno, aquí pagamos impuestos por todos, pero se cobra menos impuestos en Texas porque se suplementa con lo que ellos ganan de las ventas del petróleo. Claro. Que es el mismo caso, digamos, de Dubái o estos países que han crecido, incluso Europa, digamos. Noruega y estos países son muy ricos, tienen cero criminalidad, cero cosas, pero lo que poca gente conoce es que ellos explotan petróleo, a pesar de que se dice el tema renovable. Entonces, por eso le vuelvo a hacer la pregunta. Aquí claramente yo estoy a favor, pero ustedes, digamos,
¿Se cumplen estas condiciones? ¿Estarían a favor? Claro, vamos a estar a favor de procesos que se hagan en torno al cumplimiento de la ley. Pero en este momento, no solo que es el gobierno del pueblo, nos tiene cerradas las puertas del Congreso de la República, nos tiene cerradas las puertas de la presidencial. Hemos gritado y exigido en todos los medios de comunicación que creemos una mesa de concertación ciudadana donde participen técnicos, científicos, especialistas, yo qué sé, los petroleros, pero ¿con qué confianza en este momento nosotros podríamos decir que sí si no le consultan a nadie? Después de haber visto esas encuestas que vieron tanto en Facebook como en X, ustedes, vamos a ver, ¿a quién es que no le tiene confianza el público? ¿Al gobierno? ¿A cualquier gobierno? ¿O simplemente no le tienen confianza a siquiera sacar el recurso de...? Hay de los tres comentarios, hay de los tres tipos de comentarios en las respuestas y es muy interesante porque yo creo que prima la desconfianza en los gobiernos y sin duda alguna también falta el tema de educación. No tenemos en este momento, como te digo, el tema de energía y vos haces un gran trabajo con todo el tema educativo en torno a lo que es tu especialidad, pero en el tema de petróleo no es algo que hemos hecho tanto ruido. Tenemos que educar a nuestra población, tenemos que educarnos nosotros mismos también, pero debemos dejar de tener funcionarios públicos que no están capacitados para los cargos. ¿Qué estás haciendo vos aquí en un foro cuando deberías estar gestionando recursos? O sea, pero la población te lo va a preguntar, porque sabemos que tenemos profesionales capacitados. O sea, allá de vos si querés o no aceptarlo, pero como profesional yo puedo decir, la capacidad instalada que René comentó con su currículum es fantástica. Ahí voy a aprovechar un anuncio, ¿verdad? El tema de ser libertario. O sea, los libertarios por naturaleza buscamos producir en el sector privado. Por naturaleza no buscamos puestos en el gobierno y por naturaleza más bien buscamos reducirlo para poder trabajar en el día a día, ¿verdad? Creo que ya se ha visto la línea que tiene el programa de promover el emprendedurismo. Lo que promovemos es que usted no quiera ir a trabajar de gobierno como su primer chamba, ir a aprender, porque, o sea, no voy a entrar en ese detalle. Creo que todos vieron el posteo ahí que hizo, bueno, no sé si es funcionario del gobierno, que él dijo que él toda su vida trabajaba en la empresa privada. Y justamente son unas empresas que ellos mismos atacan, ¿verdad? Son empresas de sector privado. A mí lo que me parece es que es muy valiente esas empresas de haberle dado la oportunidad, porque yo no contrataría a alguien que no tiene la capacidad, pero bueno, cada quien hace lo que quiere con su propia empresa. Pero bueno, a lo que quiero llegar en este aspecto, Ana, es si esperamos a que el país tenga esos super Avengers de ministros para poder explotar. Yo coincido, no estoy diciendo que hay que hacerlo con este gobierno, lo que me refiero yo es, si esperamos a ese punto, ¿cuándo es que realmente vamos a llegar a lograr explotarlo y resolver el tema de la educación, de los libros, que no hay medicamentos, que no hay demás? No, pero si no necesitamos Avengers, solo necesitamos que el funcionario público que tiene su cargo cumpla lo que dice la ley. Por ejemplo, nosotros llevamos una lucha, no necesitamos superministros, necesitamos personas responsables con ética profesional y que cumplan lo que la ley le establece. ¿Con quién hemos estado lidiando ahorita con Islas del Cisne? Con la persona que tiene la facultad legal de proteger las áreas protegidas. Entonces, miren, lo único que pedimos y si quieren llamarnos ambientalistas, románticos o lo que sea, lo único que pedimos es que si usted está nombrado para un cargo público, cúmplalo en función a la ley. Por eso está aprobada. Pero si va a andar por ahí, vos, podemos mencionar tantos ministros, ¿verdad? Que andan por ahí rodando, haciendo cosas que no competen y que por eso se nos quemó el país. Es el año pasado el año en que más se quemó el país en los últimos 100 años. Pero no decís que andan rodando por gordos, ¿o por qué es que decís que andan rodando? Bueno, sí, hemos visto que ese es un cambio. Sí. Ese es el cambio también. Por eso ¿Que se han engordado después de que salen el gobierno o qué? Pero eso nos ha pasado a todos. Yo creo que estamos en un periodo... Yo creo que estamos en el minuto 90 haciendo un análisis con el fútbol. En ese minuto que nos queda, 89, no podemos perderlo. Desde el punto de vista ambiental, Honduras está en esta situación que no podemos seguir improvisando el tema ambiental y con los manejos de los recursos naturales de Honduras, porque vamos a entrar en una crisis ambiental de efectos insospechados. Bueno, en el siguiente segmento les trajimos algunos datos ahí que esperamos que les parezcan interesantes, porque vamos a la parte de los factos, vamos a decir las realidades de las cosas.
Aquí hemos tenido creo que discutimos un poco más fuerte ahí el tema de las relaciones que ese tema Sí. del petróleo. Pero bueno, es que estamos aquí en acuerdo con muchas cosas con Ana Rosario. En este último segmento vamos a ver, para que se queden en sintonía, qué sería o cuánto dinero generaría Honduras si tuviéramos petróleo con lo que lo que se ha encontrado en estudios en los últimos 30, 40 años. Así que en breve regresamos. Decía aquí en el corte a René y a Ana que son de los ambientalistas que me caen bien porque no buscan oponerse al desarrollo. Pues, o sea, aquí la idea, y yo comparto con ellos, es que se cumplan las medidas, hay que cuidar el ambiente, hay que tener en cuenta que si se tiene un recurso que se puede aprovechar, cumpliendo con eso, respetando lo que dicen los pueblos indígenas también, creo que se puede sacar el país adelante, no hacer lo que hacen como en Venezuela o lo que hacen incluso los chinos en otros países, ¿verdad? Que simplemente es por explotarlo de esa manera tan abrupta. Me preguntaban durante la semana qué pasaría si Honduras tuviera petróleo. ¿Cuánto petróleo es lo que podría llegar a tener? ¿Cuánto podríamos ganar? Y pues ahí hice un pequeño ejercicio, ¿verdad? Hipotético, que lo van a ver en pantalla en este momento. Lo vamos a explicar de manera detenida. Espero que lo puedan ver. Si no, ahí se acercan al telo, le toman una foto. Entonces, tenemos dos escenarios. El primer escenario es con lo que encontró BG Group en el 2015, bueno, 2013 a 2015, que ellos decían que hay una estimación de un potencial que está por sobre el billón de barriles de petróleo equivalente. Entonces el ejercicio que se hizo, esto es hipotético, ¿verdad? Asumiendo que tuviera Honduras una capacidad mayor a 1 billón de barriles en reservas, normalmente en estas zonas lo que se puede recuperar o lo que se puede extraer de estos pozos es un 40%, ¿verdad? Estamos siendo, digamos, en un escenario conservador. ¿Qué significa esto? Que lo que se le podría sacar anualmente son unos 47,250 barriles diarios. Y yo sé que la cifra se ve como poca, o dirían, no, eso no se compara en nada con lo que producen otros países como en Estados Unidos. Pero vamos a ir poco a poco para que veamos, digamos, lo que esto implica para Honduras. Cuando decimos 47,250 barriles diarios, es porque típicamente estos pozos tienen una vida útil de 30 años, 50 años, ¿verdad? Entonces no es que uno lo saca todo en el momento, depende del precio, depende de otros elementos. Entonces, si asumimos que el precio tablas, ¿verdad? Y aquí estamos siendo también optimistas, que el precio tablas para Honduras es de $30 el barril, es decir, que a la empresa le cueste $30 sacar un barril de la tierra o del mar. Entonces, que esa referencia es lo que tiene Guyana. De hecho, Guyana es un país que ya lo van a ver más adelante, de los mayores productores de Latinoamérica, a pesar de ser tan pequeño, tienen un costo relativamente bajo. ¿Cuánto produciría en ventas Honduras? A los precios que tenemos hoy, que es de $65 el barril, estamos usando referencia de Texas, tendríamos aproximadamente $1 billón al año en ventas. O sea, es una cantidad que para el país, estamos hablando de 1,200 millones de dólares en ventas para Honduras. Quitémosle todos los costos, quitémosle otros elementos y en ganancia. Y aquí estamos hablando, digamos, y este dato es interesante que lo conozca la gente que trabaja en gobierno. Ventas no es equivalente a ganancias porque hay que pagar costos. Entonces, cuando ya le quitamos los costos, estamos hablando que en este escenario de lo que encontró BG en el 2014-2015, se tendría un ingreso para el país de 600 millones de dólares por las ventas de petróleo, equivalente al 1% del PIB. Entonces, no es una cantidad despreciable realmente para lo que... Claro, ahí estamos siendo muy conservadores en todos los datos. ¿Qué pasaría? Porque aquí sí me gusta, digamos, agregar este dato especulativo, soñador, optimista. ¿Qué pasaría si fuera lo que encontraron los rusos más o menos en el 99? Ellos decían que el potencial en Honduras es de 30 billones de barriles equivalentes de petróleo. Entonces hicimos el mismo ejercicio, el mismo costo que cuesta $30 sacar un barril, que está a $65 el precio de venta, etc. En ese caso, siguiendo la misma métrica que se lograra recuperar el 40% de esa reserva, Honduras podría estar produciendo 1.2 millones de barriles diarios.
Eso es una cantidad ya muy, muy importante. Ya no volvería realmente un actor relevante incluso a nivel mundial, no solamente de Latinoamérica. ¿Cuánto es lo que implicaría eso en ingresos, en ventas brutas, digamos? Son 30,000 millones de dólares. Eso es equivalente al Producto Interno Bruto de Honduras, si no me equivoco, fue como en el 2021. Casi todo lo que produce el país en ventas solo en un rubro. Quitémosle los gastos, quitémosle los costos, asumamos que aquí no hay la mitad para el comandante, asumamos que aquí no se queda nada del gobierno. Son 16 billones de dólares o 16,000 millones de dólares en ingresos para el país. Yo comparto lo que dice Ana, no para el gobierno, para los hondureños. Equivalente al 25, casi el 26% del PIB. Eso es superior, digamos, a lo que entra en remesas. Entonces, se hizo este ejercicio y aquí para los medios de comunicación que no les contesté durante la semana es para poderles mostrar este dato. Es para que tengamos esta discusión en este momento con René y Ana, viendo, agarremos el escenario soñador, agarremos que nosotros podríamos producir 1 millón de barriles diarios. Vamos a ver el otro gráfico rapidito antes de que yo sé que René me quiera decir algo. Aquí nos situaríamos. Estos son los mayores productores a 2024. Brasil produce 3.3 millones de barriles diarios. México casi 1.8. Venezuela, 1 millón de barriles diarios. Solo como dato interesante, Venezuela llegó a producir 3.5. Después, antes de terminar el programa, les voy a enseñar cómo quedó Venezuela después de que Hugo Chávez llegó al poder. Colombia, 700,000. Argentina. Nosotros nos situaríamos, en el caso conservador, por debajo de Perú. Seríamos el número 11. En el caso de que nuestro potencial fuera el que los rusos encontraron ya hace 25 años, nos estaríamos situando al nivel de Venezuela incluso. Entonces, aquí quiero conocer, digamos así, su opinión de qué se podría hacer en Honduras con todo ese dinero. Yo estaba pensando cuando estaba diciendo eso, y para que el público pueda entender lo que debíamos de hacer, es verlo como una familia. Cuando tú tienes buenos ingresos, inviertes en tu familia. Y con esos ingresos podemos invertir en el pueblo de Honduras. Pero verdaderamente con un plan estructurado, ir al ordenamiento del territorio, porque ese es un desorden, ese es otro tema, que hay un desorden, pero nos podíamos dar el lujo de armar, de pintar la casa, de decorarla, de darle todas las facilidades de estudio, de la alimentación, de reparar las carreteras, de explotar el turismo, abrir otras fuentes, fortalecer otros rubros como el sector productivo, agropecuario, el sector turismo. Y yo creo que ese fondo nos iría a fortalecer las finanzas públicas y podríamos volver a una valorización del dólar que la tuvimos hace unos 30, 40 años, que el dólar estaba a 2 por 1. Probablemente podemos llegar a 1.1. Esas son las proyecciones, esos son los planes que nosotros decimos que debemos de hacer. Eso es inversión, porque si no hacemos eso, se va a convertir en un gasto. Y el gasto no nos va a llevar a ningún lado, sin más que a la pobreza. Ana, vos no sé si te he convencido ahí de que... Bueno, fíjate que este tipo de cosas son las que quisiéramos escuchar del gobierno. Un planteamiento lógico desde una perspectiva de educación, salud. Yo pensé en las áreas protegidas inmediatamente, en el tema de vida silvestre también, en el tema educativo profesional, al más alto nivel, ¿verdad? Nos hacen falta profesionales como en tu campo, hace falta mucho más. En el nuestro también, profesiones especializadas. Pero lo que estamos viendo es como corramos a sacarlo, corramos a aprovecharlo, pero ¿contra quién es la carrera? ¿Contra ellos mismos? ¿Entre ellos mismos? ¿O entre quién? Porque nosotros como hondureños estamos contrarreloj en temas de educación, de alimentación, de salud, en el tema de abastecimiento de agua potable. Entonces, ves que no hay un convencimiento de la población, pero también crean un miedo terrible y hay gente que te dice ahí, mejor que nunca lo encuentren. Uh-huh. Cuando sabemos que probablemente el aprovechamiento de ciertos recursos en el país podrían salvar, potenciar las familias. Tenemos tantos cerebros fugados, pero también tenemos tantos cerebros desaprovechados porque no tienen educación. En esa familia, René, ¿de quién es el patio de la casa? De esos pueblos, los miguitos son los que están ahí. Creo que qué otro... Los garífunas están también en la costa.
ellos también están en esa área. Es que básicamente casi todo el Caribe, hay un mapa donde es casi todo el Caribe, desde Tela hacia el punto, al Cabo de Gracias a Dios, es donde está el Main Cape, dice, ¿verdad? El primer pozo. Ahí están casi todos los grupos étnicos, ¿verdad? Que serían beneficiados. Yo sueño con tener una universidad en La Mosquitia. Claro. ¿Por qué los misquitos no tienen una universidad? Esos son los planes que tenemos que plantear. Los misquitos necesitan una universidad para no perder los dialectos que ahí se hablan y su riqueza. Ellos deberían de ser los principales beneficiados. O sea, por estar en su... ¿Cómo se manejaría, digamos, que en la semana me decían, ¿será por eso? Y le mando un saludo aquí a Grauco Pérez, que me preguntó de ese tema y me decía, tiene un trasfondo mucho más allá, lo de las Islas del Cisne, lo de esa pelea que tenía Nicaragua. De hecho, antes de empezar este episodio, el productor me decía, eso es lo que estuvo peleando Nicaragua. Es que creo que recuerdan que estuvo... buscando, digamos, que se les ampliara el rango marítimo que ellos tienen actualmente. Yo les diría que ellos lo saben también y lo que están peleando justamente ese tema del petróleo. Y Colombia también estuvo peleando. Ah, Colombia. También. Sí, mire también. qué interesante. O sea, estamos aquí... O sea, creo que nosotros tres estamos buscando de cómo Honduras debería aprovecharlo y no sé si en el gobierno están pensando a quién se lo van a ir a regalar, ¿verdad? Allá por Asia. Pero... en el tema de los pueblos indígenas, los que decías vos, Ana, ese convenio, ¿qué tanto lo ha cumplido, digamos, este gobierno? O sea, ¿qué es? Solo explicarlo así rapidito para que... El convenio de la OIT, que es el 169, tiene que ver con el tema de la consulta previa libre e informada, entre otras cosas, ¿verdad? Por este gobierno lo ha incumplido totalmente. Mira, están los misquitos haciendo una lucha que también los hemos acompañado como coalición ambiental desde Tegucigalpa, tratando de salvaguardar el mocorón. En el tema del petróleo también la gente de las comunidades ha alzado la voz. Lo que pasa es que es un tema menos conocido y con el que hasta ahora no habían hecho mucho escándalo. Pero también tenemos el tema de Islas del Cisne Inconsulto. Han estado hablando del tablón también. O sea, es que es como un conglomerado de proyectos que, y repito lo que te dije, dicen, es que vamos a hacer los proyectos para el pueblo. Si el pueblo te está diciendo que no le han preguntado, que no lo han involucrado, que se va a ver afectado, han violentado las convenciones, no solo del OIT, también de biodiversidad tenemos. Tampoco han firmado otras convenciones como Escazú, ¿verdad? Que siguen la mesa sin que hagan nada. Un tratado. Sí. Son tratados internacionales, pero se han llevado de frente a nuestra Constitución de la República. O sea, estamos en una oscuridad total en cuanto a los proyectos y en ese momento yo te puedo decir, están aplazados. Con el tema de consulta previa, libre e informada, están aplazados. Para agregar también a ese tema del convenio, o sea, la idea es que el pueblo se vea beneficiado. No solamente es que le vas a preguntar, ¿verdad? Sino que saque un beneficio. Hay muchos ejemplos a nivel internacional en Europa, el caso de Finlandia y demás, de cómo se les involucra. Bueno, Estados Unidos es muy interesante. No sé si mucha gente lo conoce, pero en Estados Unidos, digamos, en las reservas de los indios, los casinos, digamos, son propiedad de ellos y hay el tema incluso también de petróleo en Estados Unidos, si está en reserva, les pertenece a ellos. Entonces, sí, yo creo que en este caso de Honduras, definitivamente ellos, no solo es el tema de que opinen, sino que se vean beneficiados con estos elementos, porque a pesar de que no estamos hablando del tema del narco, lo tuvimos hace un par de semanas a Óscar Estrada, le mandamos un saludo, estamos hablando de la problemática en el país, pero también cómo eso ha afectado a las comunidades misquitas, ¿verdad? La deforestación y muchos... Hacíamos la broma ahí de que ellos construyeron una carretera primero que el gobierno y sin menos bache, ¿verdad? El tema del narco. Pero bueno, la discusión aquí es sobre el recurso, si lo tuviéramos, ¿qué podríamos hacer? Y les traigo una última imagen para agregar al comentario que hizo alguien que decía, si Honduras tuviera petróleo, se llamaría Venezuela. Y aquí les muestro, porque este segmento se llama Factos. Aquí lo que decimos son verdades, son hechos, dato mata relato. Y aquí básicamente lo que estamos viendo es que Venezuela, si ustedes ven, en los años 90 llegó a producir 3.7 millones de barriles diarios. Venezuela era una potencia. En reservas, es de los 5 países con mayor reserva de petróleo a nivel mundial. Llegó a tener ese nivel de producción y después podemos ver cómo cuando Hugo Chávez, se nacionalizaron esas empresas, cayó la producción. Ya nacionalizar es que el gobierno toma el control, ¿verdad?
Y después vimos cómo cuando toma posesión Hugo Chávez, la industria cayó, pero a niveles que no se ha logrado recuperar. Nicolás Maduro después en el tiempo fue el que tomó posesión. Pero bueno, esa filmina es para mostrar, digamos, qué pasaría en un país cuando un gobierno de este tipo es el que toma control de ese recurso. Porque muchos van a decir, es el bloqueo. Realmente que no, es que muy pocas empresas tienen la tecnología. Creo que usted, René, que estuvo ahí en ese proceso, los barcos de alta gama, ¿verdad? La tecnología es de último nivel, los estudios que hacen, sísmicos, la inversión. Entonces no es un tema de que si le hacen bloqueo o no, sino que lo que se espera es que sean empresas responsables también las que van a hacer este tipo de trabajo. No sé si así era la Venezuela que usted visitó, René. Justamente era una Venezuela distinta, una Venezuela rica. O sea, los estudiantes andaban, se miraba tranquilidad en la gente, se miraba en los negocios, había bonanza. Pero yo insisto, debemos de aprender de ese modelo que no tuvo éxito porque no está en comprarlo todo, sino que invertir, en tratar de invertir, generar potencialidades locales. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con esos recursos. Nosotros tenemos que desarrollar potencialidades locales en cada departamento. Yo sueño, por ejemplo, con ver un contingente de hondureños estudiando en Europa, que regresen para que realmente desarrollen este país, porque este país necesita educación, necesita profesionales de último nivel, preparados afuera, para que podamos tener un país exitoso. Y desgraciadamente el país, los recursos nos están sustentando todavía, pero va a llegar un momento que ya va a ser imposible que los recursos nos sigan manteniendo. ¿Qué me quiero decir con esto? Muchos de los que nos están viendo ahorita, pasamos un verano y en muchas casas no hubo agua y no hubo energía. Pero ese es un pequeño síntoma de la enfermedad que se está generando, de la crisis que estamos cultivando. Y a eso no queremos llegar. Y eso es lo que a la coalición está advirtiendo, que tenemos que mejorar esta clase política, que tenemos que oír los planteamientos de planes de desarrollo que llevan estos candidatos. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a invertir? ¿A dónde van a invertir? Si tenemos un desastre de país. Y quiero decirlo, y lo voy a decir ahorita, yo creo que este ha sido, viendo el Congreso Nacional, uno de los peores congresos que hemos visto en la historia de Honduras. Increíble, un desorden. Ahí se ha respetado hasta la misma ley de ellos. Se ha manejado como el mercado de San Isidro, creo que es la organización, y no porque sean locatarios, están más organizados y son más respetuosos que lo que tenemos en el Congreso Nacional. No, definitivamente. Yo ahí un saludo a los que trabajan en los mercados. Yo los respeto 1000 veces más porque nadie les garantiza su ingreso, se levantan temprano, se van a penquear, a diferencia de los que entran a política buscando obviamente ir a parasitar. Cuando digo parasitar es de ser parásito de lo que uno está pagando en impuestos. Solo voy a mencionar algo que decía René, bien interesante, anécdota. Los países productores de petróleo, especialmente los árabes, mandan todos los jóvenes a Texas a estudiar y a capacitarse. Tú conocí un montón de gente de Arabia Saudita, de Dubái, y que ellos me decían, voy a regresar a mi país porque quien me pagó la beca fue el gobierno. De Nigeria habían también. Entonces me decían, ellos me pagaron la beca para venir aquí, estudiaban ingeniería, química, petrolera, etcétera. Regresaban a su país natal a seguir desarrollando su industria petrolera, lo que decía Ana, ¿verdad? Porque eso sí se necesita. No sé, Ana, tus mensajes aquí para el público. Bueno, definitivamente. Con este tema del petróleo. Estamos a tiempo, ¿verdad?, de ver una planificación estratégica con sentido lógico, pero con el personal que tienen no es posible. Lo siento mucho y lamento decirlo. Yo creo que lo he dicho en otros medios de comunicación. Aquí ya es un problema de equipo del gabinete. O sea, lamentablemente ni tienen las capacidades instaladas. No me lo inventé yo. Fue lo que nos respondieron en una reunión que estuvimos con René, que incluso nos dijeron no les damos la información porque en todos estos años no hemos tenido al personal capacitado en hidrocarburos y energía y demás. Y esos son los mensajes que le pasan al pueblo, ¿verdad? No podemos seguir en esta desidia cuando tenemos profesionales en el país que son los que están desempleados, porque ahorita en el gobierno el que no tiene un título o está estudiando en la universidad
es el que está manejando un sector. Y por eso es que reitero, la línea, ¿verdad? Para los que han dicho tienen línea, sí, la línea es promover que estudien y que trabajen en el sector privado, que no estén buscando tener una chamba en el gobierno. O sea, sí, está bien que hayan personas que estén en el gobierno en diferentes instituciones. Digamos, la labor que hacen los policías, que hacen los bomberos, es muy buena labor. Sin embargo, hay que promover que la población o la juventud al menos busque realmente emprender, tener éxito, ¿verdad? Para que logren emprender, el gobierno más bien tiene que dejar de estorbar. Es que es así de sencillo en muchos elementos, ¿verdad? Incluye digamos, del petróleo. ¿Por qué razón? Porque el hecho de la desconfianza que genera este gobierno es lo que hace que uno diga, y muchas de las personas que comentaron en Facebook y en X, es mejor que se quede en la tierra. Exacto. Porque para que se lo vayan a dar a ellos, realmente no genera la confianza que se necesita en esto. Esperamos que les haya gustado este episodio. Esperamos que haya sido educativo, que haya sido productivo. Le agradecemos aquí a nuestros invitados. Te agradezco, Ana Rosario, porque sí, funaste ahí a la candidata, pero vos te has caracterizado por ser así. Por eso es que te titulamos ahí en la promo como de las ambientalistas más aguerridas que hay en el país. Felicitarlos a ustedes por su lucha. Reiterar el mensaje de nuestro programa es que si a ustedes les da pena decirlo o si les da miedo decirlo, nosotros lo decimos en voz alta. Así que esperamos que sigan disfrutando de su sábado.